Y tú en esta mañana has venido a oír palabra de Dios. Hasta ahora tú le has dado al Señor ¿qué? Alabanza, ¿verdad? Le has dado exaltación, tu tiempo, disposición, ¿sí? Pero también debemos estar nosotros receptivos para recibir la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si entendemos que es necesario el oír la palabra de Dios para que crezca, diga, mi fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible. O sea que si usted no viene a oír palabra de Dios, ¿cómo agrada al Señor? Si la palabra de Dios es la que nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, nos edifica, nos sana, nos consuela, nos ayuda y nos hace conocer las promesas que Dios tiene, diga, para mi vida, diga, para mi casa, diga, para mi descendencia. Porque déjeme decirle que usted está aquí en representación de los suyos. Amén. Usted cuando venga para la casa del Señor, a lo mejor usted no ve a su lado alguien que usted quisiera que estuviera al lado suyo. Llámese esposo, esposa, hijos, mamá, papá, amigo, llámese como se llame. Pero basémonos en el vínculo familiar. ¿Sí? Pasémonos en ese vínculo familiar, ¿sí? Donde a lo mejor usted quisiera que estuviera aquí, pero usted tiene que venir contento, gozoso y creyendo, venir feliz y con fe, creyendo que en algún momento tú verás a esa persona a los pies de Jesucristo. ¿Sí? Tú no puedes desmayar que porque tú eres la única persona que caminas en este camino bendito de vida, de justicia, de rectitud, de transparencia, de amor, que porque tú caminas solo entonces vas a desmayar. No. Por tu caminar estás preparando camino para los que tú quieres ver al lado tuyo. Amén. Porque si tú estás aquí es porque sabes, es porque entendemos que este es el camino, la verdad y la vida. Que Jesucristo lo es todo, que sin Él no somos nada, que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Recibir el amor de Jesucristo y vivir en aquella doctrina que Él nos vino a enseñar. Amén. Una doctrina de arrepentimiento, de perdón, de salvación. ¿Sí? Entonces yo le invito en esta mañana a que usted quite esa cara como si no hubiera recibido gozo del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Póngase alegre, que Cristo vive. Póngase alegre que hoy tenemos vida y mientras tengamos vida podemos hacer muchas cosas, reconciliarnos con el Padre y enmendar muchas cosas. Amén. Y ser felices, con gozo, con alegría. Quiero que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 14, en el verso 1, dice así. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar. Que acampen allí a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Amén. Algo muy importante ahí para entender nosotros hoy por medio de la palabra, ¿sí? Que nosotros debemos entender, porque muchas veces creemos que cuando nos vienen cosas que no queremos, ¿sí?, que nosotros las tildamos como malas, muchas veces pensamos que es para destrucción. Por eso nosotros debemos aprender
a confiar cegadamente en Dios. Debemos aprender a confiar en Él. Debemos aprender a descansar en Él. Debemos aprender nosotros lo que dice la Biblia, que Dios, Él no cambia, dice que Él no miente, no es hijo de hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, Él lo hará, ¿sí? Al principio leíamos en los Salmos, ¿no?, que dice que el Señor está dispuesto a ayudarnos en nuestras tribulaciones. Nosotros tenemos que romper esa estructura pensante de que porque estoy con Dios, todo me tiene que ir bien. Y de hecho nos va bien, ¿o no? ¿Sí? Pero tenemos que romper con esa estructura pensante de que porque estoy con Dios no puedo o no debo pasar por situaciones difíciles. A mí me llama mucho la atención lo que dice en Éxodo capítulo 14, verso 4. Dios le dijo a Moisés, le dijo: y una vez más endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlos. Así que nosotros debemos entender que hay situaciones donde Dios usará a alguien en contra tuya. Dios usará a alguien para bendecirte, aunque tú pienses que será alguien que te está afectando. ¿Me hago entender? Dios usará algo negativo que te parezca negativo, porque para Dios no va a ser negativo. Dios usará algo o alguien que a ti te parezca negativo, que te parezca algo malo que te pueda acontecer. Dios lo usará ¿para qué? Para bendecirte. Por eso es que nosotros debemos creer cegadamente en Dios. Creer en Él en todo tiempo, ¿sí? Me llama mucho la atención ese versículo 4. Dios le dijo a Moisés: y yo endureceré el corazón de Faraón. Y si uno se pone a razonar humanamente, diría uno, bueno, pero si el Señor me va a libertar del Faraón, este pueblo de Israel, ¿no? O Moisés decir, bueno, pero el Señor nos va a libertar de la opresión de Faraón, y entonces ahora el Señor va a endurecer su corazón en contra nuestra. Entonces uno humanamente como que no entiende, ¿verdad? Como que uno quiere razonar, como que quiere venir la duda, como que ¿por qué me pasa esto? Pero si el Señor dijo esto, pero si el Señor me dijo esto a mi conveniencia, a mi favor, para bendición mía, entonces ¿por qué ahora me va a decir que va a endurecer o que va a poner en contra mía a alguien con el que dijo que me iba a libertar de él? ¿Me hago entender? Y es necesario que como iglesia entendamos esto, por favor, porque a veces vienen momentos de tribulación, de angustia, de persecución, de que se me desbarató lo que estaba construyendo. Y lo primero que humanamente quiere resaltar en mi mente es, no, Dios, era. ¿A quién recurrimos? A Dios. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué? Si íbamos tan bien. Entonces, con este versículo que dice en el capítulo 14, verso 4 de Éxodo, debemos nosotros entender que Dios hace como Él quiere, que Él no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar y podemos dudar, pero Dios no se equivoca. Fue Dios el que endureció el corazón ¿de quién? De Faraón. Fue Dios el que hizo, digamos, una transición que a lo mejor al pueblo hubiese sido errónea, pero fue para bendecir ¿qué? A su pueblo escogido. Volvamos a leer. Este es el tiempo especial, este es un tiempo valioso.
Eso es un tiempo específico donde usted tiene que estar atento, con el oído abierto a lo que Dios te está hablando. No vaya a salir aquí como entró, porque si usted sale de aquí como entró, no es mi culpa, es la suya, que no estuvo atento, no estuvo con el oído abierto. Amén. Porque a la iglesia no se viene sino a escuchar palabra de Dios, a exaltarle, a adorarle y a ser amonestada por Él, edificada, consolada. Amén. Éxodo capítulo 14, verso 4. Dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces imagínese usted a Moisés diciendo: Señor, pero usted ha dicho que nos va a libertar de Egipto, que nos va a sacar de la mano opresora de Faraón, que nos tiene trabajando, oprimidos como esclavos, trabaje, que trabaje, que trabaje, que trabaje. Y Señor, ahora usted me viene a decir que va a endurecer el corazón del Faraón para que me siga. ¿Cuántas veces hemos razonado? Hemos querido razonar. ¿Cuántas veces, Señor, pero qué pasó? Pero el Señor dice, luego dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Sí? El pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y se fue que a perseguir al pueblo que huía. Es una situación en lo humano muy complejo, que a lo mejor por eso el pueblo de Israel en ese momento se quejó y decía: pero ¿cómo? Pero Moisés, pero usted nos trajo a morir aquí en el desierto. Pero si allá en Egipto habían ¿qué? Allí había comida, había carne, dice, y habían, ¿cómo se le dice? Sepulcro, ¿sí? A ver. Le dice, allí había carne, allí había donde, sí, había sepulcro, pues donde ellos pudiesen ser enterrados cuando murieran, ¿sí? Entonces, por eso es que el pueblo se fue en contra de Moisés y no querían avanzar detrás de Moisés, porque Moisés le dice: vamos, el Señor nos va a libertar. Vamos, el Señor hoy nos hace libres, vamos. Pero luego dice la Escritura que el Señor los hace ir por otro lugar. Pero es para que Faraón crea que ellos se han perdido en el desierto. Pero no, es para el Señor mostrar que su gloria. Entonces, por eso es que el pueblo se va en contra de Moisés y dice: mejor estábamos en Egipto, allá había carne. Allá había donde nosotros, se me va esta palabra, dice de que el lugar donde, bueno, cuando fallece la persona y ahí le ponen, sepulcro no tiene otro nombre, más adelante nos saldrá por acá en algún versículo. ¿Por qué este pueblo se rebelaba? Porque Moisés les dijo una cosa, pero estaban viendo otra. Y muchas veces pasa así en el pueblo de Dios, que Dios me dijo una cosa, pero estoy viendo otra. Entonces ahí donde el pueblo tiende a ¿qué? A quedarse, a desmayar, a no seguir, a no creer, a apartarse del propósito de Dios. Porque si Dios me dijo una cosa, pero yo estoy viendo otra. Debemos creer
en Dios y confiar en Él cegadamente, porque Él sí sabe lo que Él está haciendo. Usted y yo solamente somos espectadores de la gloria, del poder, del favor, del socorro y de la ayuda de Dios. Usted y yo somos espectadores. Dios es el que le corresponde cómo va a hacer las cosas, cómo va a obrar. Pero usted y yo somos solo espectadores de ver ¿qué? Su gloria. Usted y yo estamos llamados es a creer, confiar cegadamente, aunque yo no vea nada. Luego el Señor le dijo: y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Pero esta parte del versículo que dice: y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. El Señor quería mostrar su gloria ante aquellos que oprimían el pueblo de Dios. Así Dios quiere mostrar su gloria en tu vida. Los que te persiguen, los que te oprimen, los que te difaman, los que están en contra tuya, Dios va a exhibir su gloria. Simplemente creamos a lo que Dios dijo. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y dice: seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. El Señor necesitaba exhibir su gloria ante los enemigos. Porque cuando hay un pueblo que camina detrás de Él, sabe o debe saber que verá su gloria, que veremos su gloria. Imagínese usted que va un pueblo caminando con Moisés, creyendo que van a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, un lugar de bendición. Pero luego se ven en el desierto, pero es porque Dios los desvió del camino. Y era simplemente para hacerle creer a los enemigos que estaban perdidos. Pero ahí era donde el Señor iba a exhibir ¿qué? Su gloria y su poder. Pero como el ser humano tiende a no entender, a no esperar, a no callar, entonces empezaron y a ver cosas negativas. Pero el Señor dijo: endurecer el corazón de Faraón para que lo siga. Y Moisés obedeció, pero hubo una parte donde Moisés clamaba al Señor que le ayudara, y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué pides ayuda? Marcha, sigue. Y lo que el Padre nos enseña con esto es que usted y yo tenemos que caminar con la palabra que Dios me dio y creer, pase lo que pase, venga lo que venga, se caiga lo que se caiga, se dañe lo que se dañe, se termine lo que se termine. Usted tiene que caminar con la palabra que Dios le dio. Pase lo que pase, crea lo que Dios le dijo, porque Dios lo hará. ¿Cómo? ¿Cuándo? Usted simplemente crea cegadamente, confíe en el Señor. Él dijo que libertaría a su pueblo. Pero luego ellos pueden ver que vienen persiguiéndolos, que vienen en contra de ellos. Hace poco hablaba con alguien y de una manera como de ir a, digamos, a consolidar y afirmar en la fe. Pero tenía cositas en su cabeza porque Dios le dijo algo, pero estaba viendo otras cosas. Y con muchas preguntas en su cabeza y con muchas cosas donde a lo mejor no entendía por qué estaba viviendo o por qué estaba pasando por lo que está pasando. Imagínense que si Dios no le ha respondido. Y muchas veces la gente, ¿por qué? Porque ya Dios dio una palabra. Y no podemos nosotros quitar esa promesa de nuestro corazón y de nuestra mente, esa promesa, esa palabra que Dios me dijo, por algo que yo vea en el sistema del mundo, pasajero en esta vida bendita. Y tenemos nosotros ejemplo de muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que caminaban con una palabra de bendición que Dios le había dado. Y acontecieron muchas cosas en contra de su vida, pero ellos callaban.
Un ejemplo de ellos, José. El Señor le dijo que iba a ser gobernador, lo iba a poner como gobernador de Egipto. El Señor le dijo que él iba a su familia se iba a poner o lo iban a reconocer a él. ¿Y cómo empezó él? ¿Y cómo empezó José? ¿De una fue subido al trono para gobernar? No, fue vendido por sus hermanos, fue metido en una cisterna, luego fue allí puesto. Bueno, lo lindo de todo este pasaje bíblico es que siempre dice que que Dios estaba con José y que en él se hallaba la gracia de él, ¿sí? Pero luego, por un malentendido, va a la cárcel y él nunca se detuvo, ni quiso morirse, ni nunca dijo, no, lo que Dios me dijo era mentira. Él simplemente creyó a lo que Dios le dijo y pasó por cosas totalmente diferentes a lo que Dios le había dicho. Pero a la final fue gobernador de Egipto. Y el problema es que, mire, Dios nos da una promesa. Iglesia, mire, nosotros debemos entender que Dios nos da una promesa, que Dios nos da una palabra, pero es que Él no nos dice todas las veces qué va a acontecer en el transcurrir mientras se cumple esa palabra o se cumple esa promesa. Él no nos dice. Por eso es sumamente importante que nosotros creamos en Dios cegadamente. Si Él lo dijo, Él lo hará, pero usted tiene que creer, porque si usted no cree, usted y yo, si nosotros no creemos, estamos nosotros, digamos, en el peligro de darle lugar a la duda, de darle lugar al desánimo, de darle lugar a no creer. Pero hay que creer cegadamente en el Señor. ¿Cuántas veces hemos creído cegadamente en una persona y nos ha fallado? Llámese amigo, vecino, familiar, llámese como se llame. Y hemos creído cegadamente y nos han fallado. Déjeme decirle que Dios no falla. Dios lo que dice lo cumple. Camina con esa palabra y esa promesa que Dios te dio. Camine con eso. Crea. No desmaye. El Señor nos da una promesa, nos da una palabra. Y nosotros humanamente caminamos creyendo que ya se va a cumplir, que ya lo voy a ver. El Señor dijo que iba a hacer esto y yo lo creo. Pero entonces si veo algo diferente, algo adverso, entonces ya no creo. No le paremos bolas a eso. No prestemos atención a eso. Creamos a lo que Dios dijo. Y hablaba yo con esta persona y se expresaba y le escuchaba. Y eso me lleva a entender o a enseñarles en esta mañana que por dudar de la palabra que Dios da, hace que volvamos atrás, hace que perdamos la esperanza, hace que nos detengamos. Pero en el Señor hay que seguir ¿qué? Firme, marchando hacia adelante. No podemos detenernos. En nuestra vida espiritual no nos podemos detener. Usted se detiene y se detienen cosas. Por eso el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué te detienes a clamar? ¿Por qué te detienes a pedirme ayuda? Marchen, marchen. Vea lo que vea, escuche lo que escuche, sea perseguido, haya tribulación, marche, no se detenga, no se detenga, no se detenga. En la vida espiritual no nos podemos detener, no nos podemos detener. Porque hay cosas que se nos va a soltar, vea, en la marcha. Pero si Dios dijo algo y me quedo yo ahí quieta, en la marcha se te soltarán cosas
En la marcha alcanzarás cosas. En la marcha tú haces que el tiempo de Dios se acelere. En la marcha tú haces que las cosas que Dios te dijo se cumplan a un corto tiempo. Pero si no marcho, pues habrán cosas que se van a detener hasta que yo decida marchar. Entonces en la vida espiritual no me puedo detener. Debemos entender que si en algo me detengo, si me detengo en mi vida espiritual, hay cosas que se van a detener. Amén. No nos puede detener ninguna dificultad externa. No nos puede detener cosas que quieran apagar nuestra fe, cosas que quieran hacernos dudar de Dios. No nos puede ¿qué? Detener. ¿Sí? Entonces, es lindo encontrar ahí cuando el Señor le dijo a Moisés, le dijo, y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Y mire lo que dice en el verso 5. Cuando el rey de Egipto, aquí en la Reina Valera, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Verso 6. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, que era lo que Faraón aún no entendía y no sabía, que la mano poderosa de Dios estaba con el pueblo de Israel. Verso 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, ¿y qué? Y clamaron a Jehová. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel vieron que Faraón ya se iba acercando a ellos, venían persiguiéndolos, ¿sí? ¿Y qué pasó? En ese momento, ¿qué les dio a los israelitas? ¿Qué les dio? Temor. Y eso que salieron con mano poderosa. Y eso que sabían que había algo sobrenatural, algo poderoso que los guiaba a ellos. De día, ¿qué les seguía? La nube. Y de noche, la columna de fuego. Iban con mano poderosa. Pero tuvieron ¿qué? Temor. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Verso 11. Y dijeron a Moisés, sepulcros, sí, era la palabra. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Aquí dudaron, aquí hubo un pueblo que dudó. Me imagino que al principio el pueblo de Israel salió contento de Egipto. Hoy vamos con Moisés. El Señor dijo que Moisés nos ha dicho que el Señor nos va a libertar, que lo sigamos. Vamos, pues vamos contentos. Y aparte de eso, Faraón les había dado a ellos presentes o botines o tesoros, para que me entiendas, salían con muchas cosas. Y el gozo que ellos llevaban, o la alegría, se les terminó cuando vieron el ejército de Faraón persiguiéndolos. Tuvieron temor y se fueron en contra de Moisés. Y le dijeron, verso 11, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y así hay gente que se acostumbra a la esclavitud.
Así hay gente que se acostumbra a las migajas del diablo. Así hay gente que se acostumbra a lo que sabía que podía lograr con sus propias manos o sus propios méritos. Pero como apenas Moisés dio una palabra y les costaba creer y caminar bajo una palabra. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés, como libertador del pueblo de Dios, tenía una fe inquebrantable. Moisés, como profeta de Dios, soltó una palabra y les dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Verso 13. En el verso 13 dice, les dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo verás. Así que nosotros debemos entender que cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una promesa, lo que va a querer venir a ahogar esa palabra o esa promesa es que el temor y hacernos desistir de nuestro camino. Por eso le dice Moisés al pueblo: no temáis, estad firmes. ¿Cuántos caminamos con una palabra de Dios? ¿Cuántos hemos caminado bajo promesas de Dios? ¿Se nos han cumplido muchas? Sí. ¿Estamos esperando muchas? Sí. ¿Ha querido venir circunstancias de la vida a ponernos temor? Sí. ¿Han venido circunstancias a nuestra vida para desestabilizarnos en el camino? Sí. Pero gracias al Señor, a su amor, a su ayuda bendita que nos ha mantenido firmes y sin temor. Aunque haya venido por la fe, lo hemos vencido todo temor. Con la fe se vence el temor. Con la fe se vence la duda. No puede gobernar nuestro corazón el temor ni la duda, porque entonces eso nos va a desestabilizar. Dice: y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces vemos que Moisés suelta una palabra de fe. Moisés, como profeta, suelta una palabra de fe. Suelta una palabra, creyendo que en su boca había poder, así como hay en su boca poder. ¿En su boca hay poder? Amén. En nuestra boca está el poder de la vida. Entonces dice el verso 15: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marche. Marche. Iglesia bendita del Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, escuche lo que escuche, marche. Marche. El Señor necesitaba que este pueblo en este mismo instante que marchara, porque si se quedaba ahí quieto, lamentándose, clamando o quejándose o anhelando lo que dejó atrás o anhelando lo que le dejó en el pasado, le iba a venir peligro. Entonces por eso el Señor necesita que su pueblo marche. Pase lo que pase, venga lo que venga, marche. No se quede por nada ni por nadie. Que se quede el que se quiera quedar, pero usted marche para que vea cumplida esa palabra que Dios le dio, esa promesa que Dios le dio. Marche. Y le dice en el verso 16: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Yo me glorificaré. Mire, los van a perseguir, pero yo me glorificaré. Le dijo el Señor a Moisés.
Los van a perseguir, pero yo me glorificaré. Y cuando nos persiguen nos asustamos. Y cuando nos perseguimos queremos defendernos. Y cuando nos persiguen queremos nosotros ir a tomar venganza por nuestra propia mano. Y cuando nos persiguen queremos tener defensa por nosotros mismos. Marchemos simplemente, que Jehová exhibirá su gloria. Jehová se manifestará. Entonces dice en el verso 18: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Mire lo hermoso que dice ahí en el verso 19: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. ¿Quién iba con ellos? El ángel de Dios. Por eso el Salmo 91, no lo tengamos en poco: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y cuál es el alrededor? Mírenme todos, ¿cuál es mi alrededor? Por todo lado me cubre, me defiende, me cuida y me ayuda el ángel de Jehová. No tengan poco el Salmo 91. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? ¿De todo el mundo? De los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Quiere decir que Jehová iba con ellos de noche y de día. Que Jehová iba con ellos, los cubría. Y ese mismo Dios que estuvo con Moisés es el mismo Dios que está contigo. Que está contigo, que está contigo. Él está contigo de noche y de día y está a tu alrededor, dispuesto a defenderte, dispuesto a ayudarte, dispuesto a levantarte, dispuesto a que se cumpla la palabra que Él te dijo, la palabra que Él te dio. Por eso es necesario marchar. Mire a alguien y dígale: marche, mija, no se detenga. Dígale: marche, mijo, no se detenga. Marche. Hay gente que se conforma con tan poquito. Pastora, usted me está criticando. No, es que yo le estoy hablando de un testimonio vivo y real. Marche, no se detenga por nada ni por nadie. No se detenga, marche. Hay gente que se ha conformado con tan poquito, pero es necesario que marchar. Moisés, ¿qué le dijo? Marche solo, deje ese pueblo ahí y marche solo. Dijo: marchen. Y lo mismo pasa en una congregación. Un pastor es figura de un Moisés libertador. Y imagínense él marchando solo. ¿Dónde está el pueblo? ¿El pueblo tiene que marchar? El pueblo tiene que marchar. El pueblo tiene que estar dispuesto para toda buena obra. Amén. Hay que marchar. Entonces dice: entonces Dios iba con ellos de noche y de día. De noche y de día. De noche y de día. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, ¿por qué le damos lugar a la duda? ¿Por qué nos entristecemos nosotros? Si Él no nos ha dejado,
Él no nos va a dejar. Tú tienes que atesorar eso en tu corazón, para que no andemos por ahí con cara de preocupación, de tragedia, con cara de me pesan mis problemas, me pesan mis dificultades. Mira a alguien y dígale: Jehová está contigo, de día y de noche. Nos guarda, nos cubre alrededor. Entonces, dice el verso 20: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Verso 22, Anita. Y volvió entonces los hijos de Israel, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, porque ahí estaba Dios. Dios estaba en la columna de fuego y en la nube. Y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Los enemigos, los adversarios, los que han venido en contra tuya, tendrán que reconocer que Jehová está contigo, que Jehová te cuida, que Jehová pelea por ti. Pero hay que marchar, hay que marchar. Miren lo que hizo el Señor en el verso 25: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Y los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel. Se cumplió lo que Dios dijo: mostraré mi gloria, me glorificaré, Faraón y su ejército verán mi gloria. Y cuando ellos se dan cuenta que la rueda de sus carros son quitadas y que están siendo trastornados, dicen: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios pelea por ti. Dios te ayuda. Dios trastornará todo plan del enemigo, del adversario en contra de nuestra vida. Dios exhibirá su gloria, y todos los que se han levantado en contra tuya reconocerán y verán que Jehová está contigo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él merece la gloria. Él no es cualquiera como para no celebrar que está con nosotros. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Diga: creé a los profetas de Dios y seré prosperado. Moisés era un profeta de Dios. Entonces, bendita iglesia del Señor,
Es tiempo que cada uno miremos nuestros caminos, que cada uno examinemos nuestro camino. ¿Estamos quietos? ¿O vamos caminando, saltando? ¿Cómo estamos cada uno? Porque la clave para ver la gloria de Dios es marchando, marchando, aunque vea el peligro a mis espaldas, aunque me persigan, amén, marchando, no se detenga, no se detenga, camine creyendo, esfuércese y sea valiente, esfuércese y sea valiente. El ser humano, la gente, está acostumbrada a forzarse a ser valiente en sus propios asuntos, pero no para ocuparnos en los asuntos del Padre. En lo que nosotros debemos esforzarnos y ser valientes es en los asuntos del Padre, porque en los personales, eso se hace con dedicación y con amor, con pasión. Pero para los asuntos del Padre se ha dejado la pasión. Se ha dejado de un lado el amor para ser esforzados y valientes con los asuntos del Padre. Entonces, bendita Iglesia del Señor, cree cegadamente, confíe cegadamente en el Señor, porque Él no te fallará. Él cumplirá lo que dijo de ti, pero tienes que marchar. No se quede quieto, no se quede quieta, marche, busque, bogue mar adentro, no se quede en la orilla, porque en la orilla no encuentra uno sino, ¿qué? ¿Qué hay en la orillita del mar? Basura, desechos, lo que sobra, lo que no sirve. Y no es que Dios te vaya a dar lo que no sirve, no, Dios siempre da lo bueno, amén. Pero es necesario jugar mar adentro, sumergirte en las profundidades de la presencia de Dios, de su palabra, caminar con Él. Entonces, bendita Iglesia del Señor, confiemos cegadamente en Él, aunque hayan cosas adversas. Volvamos ahí al verso 14, verso 4. Y una vez más endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Crea lo que Dios te ha dicho. Créelo. Puedes ver cosas contrarias. Puede ver cosas contrarias. Mire, hay veces que el Señor da una palabra. Hay veces que el Señor a alguien le da una palabra y se cumple, pero deja de marchar con Dios y todo se desbarata. Todo se desbarata o se detiene porque dejaron de marchar. Y luego cuestionan al que le dio la palabra. Venga, pastor, pero usted me dijo tal y tal cosa. ¿Se le cumplió? Sí. Y entonces, no, es que ahora está ocurriendo todo lo contrario. ¿Qué pasó? No es problema mío, yo le di una palabra. ¿Se cumplió? Sí. Bueno, de ahí para allá usted tenía que seguir. De ahí para allá usted tiene que hacer que eso se mantenga y que eso crezca y que eso edifique y que eso se expanda. Y luego cuestionan al profeta o al pastor o al que Dios usó para darle la palabra. Y no es así. Porque el pueblo de Dios, aunque se me cumpla la palabra de Dios, aunque ya se me haya cumplido la palabra que Dios me dio, o no se me haya cumplido, estamos llamados ¿a qué? A marchar y no detenernos. No detenernos.
¿Por cuántas cosas usted ha pasado hoy en día que han traído aflicción al alma, dolor al alma? Tantas cosas, pero el Señor no nos ha dejado, ha estado con nosotros. Y Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, porque Él prometió estar siempre. Así que, bendita iglesia del Señor, no te aflijas, no te detengas, no le des lugar a la duda, porque veas cosas contrarias a la palabra que Dios te dio. Porque Dios tiene el poder para endurecer el corazón que Él tenga que endurecer, pero la palabra de Dios se cumple para sus propios propósitos. Y donde debemos nosotros entender que el mismo Satanás, al mismo diablo, si Dios le da una palabra, si Dios le da una orden que va a ser para favor nuestro, Él tiene que cumplirla. Él tiene que cumplirla. ¿Usted cree que Dios le escucha? Amén. ¿Usted cree que el diablo lo escucha? Claro, Él lo escucha. Usted no le va a pedir a Él que le ayude, pero usted tiene que darle órdenes en el nombre de Jesús. Y tiene que escucharte. Tiene que escucharte. Mire, yo le voy a testificar algo. Estos días con mi esposo hablábamos de alguien que pues amamos mucho, y pues es un alma que el Señor encomienda, una alma más como de tantas que están aquí, amén. Y de pronto hay cositas por ahí, luchas, batallas que a lo mejor algún día usted y yo tuvimos, o alguno tiene en este momento, ¿sí? De titubear, de problemas, me congrego, no me congrego, me aparto, sigo, bueno, cositas así, que suele pasar en la mayoría, o pasamos la mayoría por eso. Y resulta que hay gente que cuando mi esposo le supervisa, le pregunta cómo está, mire que hace días no lo veo, no la veo. Hay gente que bloquea a mi esposo. Sí, hay gente que lo bloquea, pero a mí no me bloquean. O a veces a los dos, pero al que más bloquean es a él. Sí, hay gente que lo bloquea. Bueno, entonces mi esposo me dijo, tal persona me bloqueó. Y yo miro, ve, a mí no. Pero es que como él es la autoridad, él es la cabeza, él es de la asignación, entonces siempre se van en contra de él. Entonces, o sea, el enemigo, ¿no? Es el enemigo. Acuérdate que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino principados y potestades de las tinieblas. Entonces yo, ve, a mí no. Entonces, un día estaba mi esposo acá, vino temprano para la iglesia porque le gusta venir muy temprano. Entre semana él está aquí muy temprano y él está orando, bueno, entonces ese día no pude venir yo temprano con él porque yo estaba por ahí en una diligencia. Entonces la persona me escribe, oye, ¿hay servicio? ¿Hay culto? Sí, lo saludé, normal, la persona, sí, normal a tal hora. Entonces dice, bueno, gracias, pastora. Entonces le digo yo, mi amor, me escribió tal persona, ¿qué tal? Dijo, Satanás me escuchó. ¿A qué hora le escribió? Dijo, yo hice una oración a las 5:15, a las 5:25. Entonces dice, yo le hablé a Satanás y le dije, si usted está deteniendo a esta persona, si usted está haciendo piedra de tropiezo, si usted me la está peleando, tráigalo hoy a tal hora. Y vino. Satanás te escucha. Pero es que usted tiene que hablarle a Satanás. ¿O quién le tiene miedo a Satanás? A él no hay que tenerle miedo. A él hay que hablarle con autoridad. Hay que hablarle con autoridad. Y hay otro acontecimiento que se me pasa ahorita, donde también pudimos nosotros ver. Ya, me acordé también, seguidito.
Bueno, una mañana de esta nos dimos cuenta algo, alguien le dijo: mi apóstol, mire que tal cosa, la otra, pasó esto anoche, mire, una persona tanto que lo ama a usted, lo quiere, no viene a la iglesia, pero lo quiere, y resultó hablando unas cosas de usted. ¿Y qué aconteció en ese momento? Mi esposo estaba orando por esa persona, que sí asiste acá. Entonces el enemigo, ¿qué escucha? Satanás no es ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. No, él no. Dios sí, está en todo lugar. Pero el enemigo, cuando no puede estar aquí, en una sola parte, envía ¿qué? Vigilantes. Envía vigilantes. Envía quien vaya y te escuche, quien te vea, espías. Entonces le dice: vaya, supervíseme a la fulanita tal, o al fulanito tal, vaya, mire a ver qué está haciendo, en qué anda. Entonces le envía un espía, un vigilante, y le dice, y lo que ve, y va y le dice: está orando, esa no para de orar, ese no para de ayunar. Y Satanás se enoja. O si no, viene y dice: no, esto duerme lo más de bueno, ya no ora. No, eso mejor dicho, usted, no, eso ya se olvidó de su Dios. Eso estos días no está ayunando, no está orando, ni lee la Biblia. Y no se congrega, porque la ha perseguido a todo lado y lleva un mes sin congregarse. Y Satanás se alegra: mandémosle a que ataque. Mandémosle a porque nos encuentra como desarmados y con la fe tambalaqueando. Usted tiene que hablarle a Satanás. Usted tiene autoridad para hablarle, porque a veces acontecen situaciones donde me asusto, me da temor, o me quedo calladita y lo dejo guardado para mí. No, háblele. En el nombre de Jesús te ordeno, Satanás, que sueltes tus garras de mi hogar, de mis hijos, de mis finanzas, en el empleo allá. Satanás, ese que usted está usando en contra mía, suéltelo en el nombre de Jesús. Usted no lo va a usar más en contra mía. Se lo prohíbo en el nombre de Jesús. ¿Sí o sí? La iglesia de Dios le ha dado, ¿Dios qué? Poder, autoridad. ¿Sabe que el enemigo no le asusta tanto que usted y yo nos santifiquemos para el Señor? Él eso no le asusta. Él quiere ver santos quietos. Él quiere ver santos quietos. Él quiere ver santos ahí, quieticos. Pero Él no quiere que a esos santos se les despierte su espíritu guerrero. Él no quiere que a esos se les despierte ese espíritu guerrero. ¿Por qué? Porque entonces le haremos frente, le haremos la guerra, le enfrentaremos. Pero lastimosamente hoy hay gente de Dios que le tienen miedo a Satanás. Mire a alguien y dígale: así no se puede. Así no se puede. Así no se puede. Hay que enfrentarlo con poder y con autoridad, porque ya el Señor ha delegado a su iglesia un poder y una autoridad. Así que, iglesia bendita del Señor, marche, no se detenga, marche, camine con esa palabra que Dios le dio, que aunque usted vea lo contrario, Dios no te va a fallar. Crea cegadamente en Él, confíe cegadamente en Él. Usted dale un fuerte aplauso al Señor.